amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de su programa Legalismo Cero. Mi nombre es Juan, junto a... Mi nombre es David Masache, un amigo más, su amigo de confianza. Aquí estamos en este día, en el primer capítulo de Legalismo Cero, Juanito. Legalismo Cero, sí, por acá tenemos también tras cámaras a nuestro productor Kevin y a ver, tras cámaras también tenemos a muchos ilegales, a ver, estamos aquí agradecidos a nuestra anfitriona, a la familia Gracia Ibarra por prestarnos este espacio para poder producir este programa, este primer episodio de Legalismo Cero. Pero muchos dirán o se preguntarán, ¿no? Los amigos que están viendo, ¿por qué Legalismo Cero? ¿Qué fue lo que incentivó a hacer este programa y por qué nació ese nombre? Entonces, no sé si tú puedes, Davidcito, ahí dar alguna explicación, cuándo nació este proyecto, con qué intención nació este proyecto. Bueno, realmente Legalismo Cero nace por una necesidad, ¿no? De poder tener, si bien es cierto, hay muchos podcasts, ¿no es cierto? Hay muchos podcasts cristianos, sí, de pastores, de líderes, de gente que realmente está influenciando dentro del círculo cristiano, pero hubo una necesidad de poder empezar un podcast y también darle una consecuencia, ir libro por libro. Y también Legalismo Cero nace del nombre, de que ya no queremos. De hecho, Jesús dice que cuando hablaba con los fariseos les acusaba muchas veces porque ellos eran legalistas. ¿Y por qué les llamaba legalistas? Porque ponían la ley de los hombres por encima de la verdad de Dios. Y nosotros es lo que queremos, que ya no estemos basados en las leyes, sino que realmente le demos importancia a la verdad de Dios. Así es, y creo que para que vayamos entendiendo un poquito más, ¿no? Nace esto también con la idea, ¿no? De tenemos un grupo de amigos, somos parte de una iglesia, Centro Cristiano Familiar. David es el pastor ahí en la iglesia y nosotros también servimos dentro de la iglesia. Entonces nació, creo que una vez lo lanzamos y lo dijimos, hagamos un programa, un podcast en donde podamos hablar, como dijo Davidcito, llevar una secuencia y poder entender un poco más, ¿no? Acerca de la palabra de Dios con un enfoque de legalismo cero, ¿no? Sí, de no buscar también no ser muy radicales, ¿no? A veces tomamos la palabra de Dios o a veces los mandamientos de Dios tomamos tan radicalmente cuando en otras áreas de nuestra vida estamos hechos pedazos, ¿no? Y esa es la idea también de poder ir entendiendo muchos temas de la Biblia. Así que sean bienvenidos, un fuerte aplauso otra vez. Muchos legalistas acá, ¿no? Legalista cero. Legalismo Ya cero. vamos a los legalistas. De hecho, nosotros somos fariseos en recuperación, ¿no es cierto, Juanito? Sí, somos unos fariseos. Él es el primero. Ahí adelante de todo. Sí, pero aquí estamos y como decía Juan, nosotros queremos romper todo fanatismo, queremos romper toda religiosidad, queremos romper todo legalismo. Todo lo que hemos puesto por encima de la verdad de Dios, queremos realmente que a través de la palabra, porque vamos a leer la palabra, que a través de la palabra seamos confrontados, que seamos sanados, seamos restaurados. Así que disponga su corazón cada vez que se conecte a este programa, disponga su corazón para encontrarse con la verdad de Dios. Así es, y este programa tiene un eslogan donde las leyes terminan, Donde las leyes terminan y empieza la verdad de Dios empieza. eso, así es. Así que bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy lindo, muy hermoso, un tema que tratar. Y es una pregunta que creo que todos nosotros nos la hacemos a diario. Y toda la gente que está ahí en el cristianismo, que conoce de Dios, que ha estado en los caminos de Cristo, se pregunta mucho, ¿no? ¿Qué tiene de especial el ser humano para que el enemigo o el mundo de las tinieblas se pelee tanto por nosotros? ¿Qué tenemos de especial nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que tenemos de especial? Muy bien, esa pregunta es muy interesante y también, no diría difícil, pero muy interesante para poder abordarlo, ¿no es cierto? Pero para responder esa pregunta deberíamos responder a aquella primera pregunta que tú haces, ¿no? O sea, ¿qué tiene de especial
el ser humano. ¿Qué tiene de especial? Entonces, me gustaría que vayamos todos juntos al libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a tomar la Biblia que está de aquí de adorno, como todos nosotros la tenemos en la casa. Sí. Y de hecho, en Génesis 1, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué nos dice en Génesis 1? Génesis 1, versículo 1, acerca de la creación, ¿no? Todos conocemos la creación, cómo inicia este pasaje y cómo inicia la Biblia, ¿no? Adentrándonos ya desde un inicio, nos nombra a un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Inicia así entonces, yo mientras pensaba en esa pregunta, porque obviamente la lanzamos antes del programa, pero mientras pensaba en esta pregunta, yo decía, o sea, si bien es cierto, ¿qué tiene de especial para que el enemigo se interese en nosotros? Pero realmente es qué tenemos de especial para que Dios se haya fijado en nosotros. Y creo que en Génesis 1 encontramos la respuesta. Y la respuesta está en el hecho de que Dios nos creó a nosotros, los humanos. Dios nos creó, y dice en Génesis 1 que nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando dice eso, ya pone algo especial en nuestras vidas, porque nosotros los seres humanos somos distintos a todas las cosas que Dios ha creado. Dios creó, dice, los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó a todos los animales. Y de hecho, de todos los animales, nosotros somos los más racionales. Sí. No, y creo que también es ese deseo profundo que estuvo en el corazón de Dios de amar tanto a la humanidad, que años más tarde envió a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad. Entonces creo que también el hecho de que nosotros o el enemigo esté siempre al pendiente de querer atacarnos, de querer venir a poner su morada en nuestros corazones, creo que ese hecho de que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Creo que el enemigo también fue un ángel caído, ¿no? Y conoce también de la palabra, conoce a Dios. Y creo que nosotros, como merecedores de ese amor que Dios nos ha dado, creo que el enemigo ahí no tiene esa potestad, ¿no?, de venir e incurrir sobre nuestras vidas. Entonces creo que también ese es uno de los motivos por el cual también el ser humano tiene eso de especial, y que el enemigo está ahí queriendo robarnos eso. Sí, y de hecho en Génesis 1, si ustedes lo leen, prácticamente es un buen resumen de todo lo que también nos va a contar toda la historia de la Biblia. Hace algunos días atrás, de hecho, recomiendo esa página de Biblia Project, donde ustedes pueden acudir y pueden encontrar un excelente material. Y bueno, ahí analizamos en Génesis 1. Y ¿sabes lo que me llamó la atención, Juanito? Es de que Dios crea al hombre, y a medida que lo crea el hombre, primeramente crea, ¿no es cierto? Dice que, de hecho en el versículo 1, dice, y vio Dios que la luz era, en el versículo 5, perdón, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ya fue el primer día. Luego vemos en el versículo 8, dice que fue la tarde y la mañana y el día segundo, o sea, ya va creando. En el día tercero también dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el versículo 19 otra vez vuelve y repite el día cuarto, y así el día quinto, y hasta que crea a la mujer y al hombre. Y dice que fue la tarde y la mañana y el día sexto. Pero vamos al versículo 2, y ya en el séptimo día ya no dice fue la tarde y la mañana, sino que realmente culmina, y dice en el versículo 3 del capítulo 2, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, o sea, en el séptimo día, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que realmente en el séptimo día Dios ya no hubo un final, simplemente lo que hizo es que la creación disfrute de todo aquello que Dios, para la redundancia, había creado, y obviamente que disfruten de ese Dios creador. Y entonces ahí entra, yo diría, lo especial que tiene el hombre para que el enemigo se fije en nosotros. ¿Por qué? Porque él quiere romper esa relación, y eso es lo que hace en el capítulo 3. Y prácticamente, como tú lo dices, Davicho, creo que al término, al culminar toda la creación, todo lo que nosotros hoy por hoy podemos ver, montañas,
agua, nuestra familia, comida, cualquier cosa que Dios haya creado, nosotros nos hemos hecho merecedores de eso, por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y específicamente en el libro de Génesis, el versículo 27 del capítulo 1 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso significa que el ser humano también está reflejando, pero el carácter de Dios aquí, el carácter de nuestro Padre Celestial, porque Él dice que crea al hombre a imagen y semejanza nuestra. Nos da razón, nos da voluntad, nos da capacidad de amar, nos da capacidad de relacionarnos con Él también. Entonces esa es una también de las razones también, yo digo, ¿no?, por las cuales seguimos también en esa lucha a veces con nuestra carnalidad, y ahí está también el enemigo aprovechándose de eso, ¿no? De que nosotros, al tener esa razón, esa voluntad, creemos nosotros que como seres humanos podemos hacer o deshacer las cosas o hacer a nuestra manera, y creo que ahí es cuando también el enemigo está aprovechándose de eso también. Claro, y de hecho vemos que nos pasamos ya al capítulo 2, porque queremos responder esa pregunta bien interesante, ¿no?, que es para poderla responder. Y en el versículo 15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, realmente, por eso dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando lo pone sobre la tierra, lo pone para que juzgue a la tierra y para que gobierne sobre la tierra. Y también le da el ingenio para poder crear, porque también somos, si bien es cierto, usamos los recursos que obtenemos a través de Dios, pero también somos creadores, somos innovadores, somos personas que realmente vamos avanzando, y lo vemos a través, por ejemplo, ahora a través de la tecnología. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un podcast a través de la innovación de hombres que han creado la tecnología. Claro, y yo creo que ahí viene también otro asunto, creo que, y sale otro interrogante, ¿no? A veces creemos, los seres humanos creemos que al ser hechos a imagen de Cristo, a imagen de Dios, podemos a veces aprovecharnos, ¿no?, de ese regalo, aprovecharnos de esa creación, valga la redundancia, ¿no?, que esa autoridad que Dios nos ha dado para nosotros hacer y deshacer las cosas. A veces creemos que tenemos esa potestad o esa autoridad o ese derecho, ¿no?, de hacer y deshacer las cosas, y ahí vienen consecuencias a nuestra vida. Y muchos de los que nos están escuchando, tal vez nace esa pregunta también, de que el ser humano a veces hace cosas malas y por eso tal vez Dios los castiga, o si tenemos un Dios castigador. ¿O tú qué crees, David? ¿Tenemos un Dios castigador o no? Porque yo creo que va ahí muy relacionado porque a esta pregunta que iniciamos. ¿Qué tenemos de especial nosotros? Pero a veces yo creo que nosotros también hacemos entristecer el corazón de Dios porque hemos sido su imagen, ¿no? Bueno, es algo que debemos realmente dejar en claro, si Dios es un Dios castigador o es un Dios de amor. Y creo que realmente Dios, más allá de cualquiera de esas dos vertientes, Dios es un Dios santo. Y como es un Dios santo, el pecado no puede habitar en la santidad. Y como vemos en Génesis 2 y en Génesis 1, vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, pero lo crea ¿para qué? Con un objetivo, de que pueda tener una relación con Dios. Y bueno, vemos cómo el hombre desobedece a Dios. Había una sola cosa que no tenían que hacer. ¿Y cuál era esa cosa? No comer del árbol. No comer del árbol, dice que les decía que de ese fruto no van a comer, pero de ahí podían disfrutar prácticamente de toda la tierra. Pero ahí fue que el enemigo se fijó en el hombre, en Adán y en Eva, mintiendo y diciéndoles que Dios les había mentido y que realmente si comían de ese árbol ellos iban a conocer el bien y el mal, y iban a ser como Dios. O sea, prácticamente los engañó, y ahí ellos empezaron a desobedecer. Entonces yo creo que Dios, al ser un Dios santo, realmente rechaza el pecado, y como rechaza el pecado, todos aquellos que están en pecado
no pueden convivir con él. Y creo ahí se rompió esa comunión y esa relación con el Padre. Porque al ser creación, ¿no?, de Dios, tenemos nosotros esa comunión con Él. Y creo que ese es también el motivo por el cual estamos aquí en la tierra, ¿no? Y nos creó, para tener esa comunión con Él. En el próximo episodio. Y ahora vemos en la actualidad que ya no es necesario ni siquiera ver a una persona desnuda, sino que simplemente ya con ropa uno ya mentalmente la estamos disfrutando. No te lo pierdas, miércoles 1 de abril por Centro Cristiano Familiar TV.